Sí, deben confirmar su diabetes o descartar. Ahora, eso de que puede haber diabetes, eso ya debes ver o valorar otras cosas antes de decir diabetes, porque en este momento podemos tomar hemoglobina glicada todos y todos tener alterada, y eso no significa de que sean prediabéticos. Así que hay que tener y manejar con mucho cuidado los valores laboratoriales para tener la certeza del diagnóstico y poder manejar adecuadamente los pacientes. Ahora, si se dan cuenta, los valores normales que tenemos cada vez van disminuyendo. ¿Por qué creen que sea eso? En la hipertensión cada vez los valores hay incluso ya en la clasificación prehipertensión y demás cosas. ¿Por qué creen que ocurre eso? No me responden de qué estamos destinados. Porque cuanto más los valores estiverem más bajos, menos alteraciones ocurrirán en nuestro cuerpo. Estaba leyendo un artículo hablando que antiguamente la presión 139 por 89 era considerado normal, pero mesmo assim havia algumas alterações cardíacas e renais em pacientes, mesmo com pressões de 130 por 90, 130 por 85. Então, com o tempo, eles vão descobrindo que essas pressões um pouco mais altas, ou a glicemia, podem ser algumas alterações, mesmo sendo pressões normais de uma pessoa para outra. Então, não é um complot contra o a favor de las empresas farmacéuticas y demás, ¿no? Sino es más bien un método de prevenir y evitar de que esto nos lleve a problemas mayores. Así que por eso los valores generalmente van disminuyendo y tenemos la certeza de que controlando con valores menores vamos a tener un mejor tratamiento, un mejor manejo de los pacientes. Así que no se olviden, mientras más criterios tengan, mejor para ustedes. No se queden con un solo criterio, ¿sí? Y vean al paciente, no vean solo números, eso es vital. Pero avanzamos estas cosas y luego vuelven a caer en lo mismo. Es que practiquen todas las cosas que estamos viendo para que podamos ayudar de mejor forma a los pacientes. Los criterios diagnósticos que ya mencionaron. Ahora, hablando de pruebas alteradas, una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, estamos hablando de una prueba alterada, ¿sí? Una glucemia en ayunas entre 100 y 125, también estamos hablando de prueba alterada que no confirma la diabetes, pero sí hay alteración. Ahora, ¿qué pasa si tiene 125 y tiene síntomas y demás? Probablemente ya sea diabetes, ¿no? Mientras más glucemias en ayunas arriba de 126 también tenga, también probablemente pueda llegar al diagnóstico más certero. Hemoglobina glicada, miren, esto es demasiado estricto, ¿no? Y como les digo, si nos tomamos, seguramente muchos de nosotros vamos a tener una prueba alterada a la hemoglobina glicada superior a 6.5. Ahora, ¿qué es la hemoglobina glicada? ¿Sí? La hemoglobina glicada es la unión de la glucosa al grupo M de la hemoglobina del glóbulo rojo. Hay diferentes tipos de hemoglobinas glicadas. La más importante, la que realmente nos ayuda, es la A1C. Creo que no la noté, esta, A1C. Sí, esa sí es fidedigna, y cuando vayan a solicitar una hemoglobina glicada, soliciten A1C. Porque hay laboratorios que traen otras hemoglobinas y no son significativas, no traen consigo la seguridad de que realmente estemos diagnosticando adecuadamente. Así que si tienen chance de leer qué tipos de hemoglobina glicada hay, me van a saber responder de qué está hablando. ¿Por qué es un control de 3 a 4 meses y no de 2 a 3 como comúnmente respondemos? El glóbulo rojo vive 120 días, 120 entre 30 sale 4, no sale 3. Así que quítense eso de la cabeza, porque es solo 3 meses. Pensemos como robotcitos. Retrospectivamente hablando, es el control que nos va a permitir determinar cómo va la diabetes. Y hay que tener mucho cuidado en patologías hematológicas como pacientes que tienen eritrocitosis, es decir, la antiguamente llamada poliglobulia,
y también la, ¿cómo se llama esta? La anemia, ¿sí? Alteraciones entonces de la hemoglobina van a traer consigo serias alteraciones en el control de la diabetes, así que no se olviden de ese pequeño detalle. Entonces, si yo les pregunto ¿para qué sirve una hemoglobina glicada? ¿Cuál sería su respuesta? Tres cosas importantísimas. ¿Quién me puede decir alguna de ellas? O tempo, não, doutor? Porque é 3 meses de análise. Por eso, 120 días dividido entre 30 te sale 4 meses. Já. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué pasa con el tiempo también? Você passa com o tempo? No, o sea, la hemoglobina No. glicada me dices que está en relación al tiempo. Perfecto. Sim, 3 a 4 porque se meses. uma pessoa, como diz, tentar enganar o exame de dia, esse de 3 meses não vai haver, porque vai haver um histórico de açúcar. Es decir, durante ese tiempo, Sí, respectivamente hablando, voy a saber cómo más o menos ha estado su diabetes, es decir, si ha habido buen control o mal control. Eso. Perfecto, va una. Não sabemos? Verificar se el paciente está siguiendo la terapéutica, porque si no estiver siguiendo bien, haciendo una buena nutrición, la glicemia glucada continuará alta. Con lo que dijo Tania, entonces estamos de acuerdo que estamos viendo si está bien controlado o no la diabetes. Pero muchas veces creemos de que solo el paciente se está equivocando. ¿Qué pasa si el médico se está equivocando con la terapeuta? No solo es el paciente. ¿Sí? Así Entonces que verificar esto- si la terapéutica es la correcta para el paciente. Esto ahí sí puede Se ser. está Esto adequando a básicamente, medicação, é isso, o sea, doutor? pueden haber varios datos, pero nosotros concluimos de forma más sencilla, para no estar picoteando de todo lado, que nos dice el control o no de 3 a 4 meses retrospectivamente. Nada más. Ahí entrará si el paciente, si no el paciente, si el médico, no el médico, dieta, actividad física y demás. Sí, perfecto. ¿Otro punto? ¿Otro punto? Sí. Por favor. Riesgo para otras para otras enfermedades como nefropatía diabética y retinoplastia. Al saber de que está mal controlado, voy a determinar eso. Así que continuamos con el mismo punto. Es decir, imaginemos que Felipe tiene una hemoglobina glicada de 7.5, es diabetes. Reno tiene una hemoglobina glicada de 12. ¿Qué les dice? ¿Qué hacen con uno? ¿Qué hacen con otro? ¿Qué piensan de uno? ¿Qué piensan del otro? ¿Para qué les sirve la hemoglobina glicada? Uno ya lo mencionamos. 2 mencionó Tania. ¿Cuál fue el que mencionamos? Que no lo utilizamos aquí en Latinoamérica. Nos permite el diagnóstico. Vemos el control, nos permite el diagnóstico. ¿Y qué más? Algo sencillo. Piensen en sencillo, no cosas difíciles. Doutor, No cosas extrañas. será, não sei. Por exemplo, se era hiper ou hipoglicemia, Ahí estamos determinando lo que dijiste antes. Vamos a não ver é a el mesma coisa, control está bem, está o no de la diabetes. ¿Sí? Ahora básate, Tania, en qué haces con Breno, qué haces con Felipe. Está muito alto, não vê? Definen el tratamiento. Para eso sí. Ah, Es decir, eso se complementa con lo que dice Frank. ¿Sí? Voy a determinar qué hacen con Felipe. Hay que modificar pequeñas cosas para que vaya bien. En cambio, con Breno hay que ser más estrictos, hay que llamarle la atención, hay que ver si está cumpliendo, hay que ver cómo estamos con el tratamiento, valdrá la pena continuar con el mismo. Es decir, la hemoglobina glicada va a determinar o va a definir el tratamiento a seguir. Me va a modificar o no la terapéutica. Para eso sí. 3 principales cosas. Para nada más, pero si se dan cuenta son vitales. Así
Así que la hemoglobina glicada es el mejor laboratorio. Hoy, por ejemplo, estuve viendo a una señora, a una mujer católica, monjita, hindú, y le pedí una serie de laboratorios. Tenía una hemoglobina glicada de 7.6, he modificado un poquito el tratamiento, y lo único que le pedí para el siguiente control fue hemoglobina glicada. Y me mira y me dice, nada más, no me va a pedir nada más. ¿Para qué pedirle algo si el resto está normal? Perfil lipídico normal, hígado normal, riñones normal, proteinuria normal y demás cosas. Glucemia valdrá la pena, hace un monitoreo glucémico estricto con el parche, así que no necesito más. Una hemoglobina glicada, ¿sí? Así que no se olviden para qué les sirve y traten de ser lo más simples posibles al responder las cosas, ¿sí? La hemoglobina glicada es algo muy simple que nos va a permitir definir pequeñas cosas, pequeños cambios importantes, ¿sí? Pues, cómo está el paciente, probablemente pueda diagnosticar en otros países, y también voy a definir el tratamiento así. No me va bien con lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, doctor, los 3 puntos relacionados a hemoglobina glicada es el diagnóstico, el tratamiento y el control de la diabetes. el control. Gracias. Diagnóstico, control y tratamiento. Y el control, nuevamente repito, no solo es si el paciente está haciendo bien o no las cosas. Sí. También debo autoevaluarme y también debo evaluar el entorno. Por ejemplo, hay familiares que, digamos, le pido que consuma alimentos y el resto de la familia no consume vegetales. Pizza. Se dan banquetes y demás y la pobre paciente tiene que... ¿Les parece justo? Cuando hay un componente diabético en la familia entre comillas se transforma en diabetes. Eso también es un punto importante. Ustedes tal vez en campo no van a tener opción a hemoglobina glicada, ¿sí? Por lo tanto hay ecuaciones que, como ya les he mostrado, que con pequeños cálculos me podrían decir un estimado de la hemoglobina glicada para tomar las conductas que hemos mencionado. No es fidedigna, pero si las glucemias se van repitiendo, probablemente esa sea la hemoglobina glicada. Y esta frase, ¿no? Los niños, los borrachos y la hemoglobina glicada siempre dicen la verdad. Ahora los niños están medio malosos, pero los borrachos siempre dicen la verdad. Así que es muy útil este laboratorio. ¿Por qué? Porque generalmente tengo mi control de endocrinología. El doctor H es un desgraciado y me va a llamar la atención si mi glucemia está mal, así que 1 o 2 días antes comienzo a cuidarme 100%. Mi glucemia va a estar perfecta, pero la hemoglobina glicada va a estar realmente como debería estar, ¿sí? Así que otro dato importante sería un examen general de orina, que no es lo mejor, pero les puede dar un buen parámetro. La glucemia normal, pero tiene glucosuria. La glucemia debe estar mayor a ¿cuánto? 126. ¿No? 180. Si la glucemia está más de 180, Glucosuria. voy a empezar a presentar glucosuria. ¿Sí? Así que esos datos también son importantes a la hora de ver estos pacientes. Entonces me tengo que agarrar de todo, porque estos desgraciados son excelentes son muy buenos engañando a sus médicos. No sé con qué sentido, pero bueno. Así que no se olviden de esta frase. Entonces la patología va a estar en relación a la insulina. ¿Sí? La insulina es la proteína, la hormona básica que va a estar alterada ya sea en su funcionamiento, en su acción y demás, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Debemos saber también de que tiene una proinsulina, así que esa proinsulina, cuando hablemos de algo importante que pronto voy a comentar, seguramente se van a dar cuenta de la importancia, y estas se fabrican en los islotes de Langerhans en las células beta, ¿no? Así que es tal que sepamos de que el páncreas es el órgano por excelencia secretor de insulina. Aquí vemos el feedback, la retroalimentación que tenemos en relación, o la contrarregulación con el glucagón, y la relación que hay entre el hígado, el músculo y los adipocitos, ¿no? Ya sea para almacenamiento o no de energía.
cuando necesitamos azúcar, necesitamos energía ya, el glucagón es el que saca de estos lugares para poder tener energía lo más pronto posible. ¿Está bien? Yo veo sufrir. Vudú. Vudú. Hay un vudú. La compañera de nombre que no me acuerdo. Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Y la insulina, cuando necesita controlar y disminuir el azúcar en sangre, se va a producir de más y va a ir contrarreglando todo eso, ¿no? Los GLUT2, gracias a la insulina, van a ingresar a la glucosa para utilizarse como energía o como almacenamiento de energía. Entonces, la insulina, hay diferentes tipos de insulinas, pero la insulina endógena responde rápidamente. Y bien, estamos comiendo y ya está preparándose gracias a un mecanismo también de las incretinas que van a estimular la secreción de estas, se va a formar rápidamente. Van a disminuir con rapidez, ¿sí? La endógena disminuye con rapidez, a diferencia de las exógenas, que tienen diferentes tipos de insulinas y tienen este tipo de secreciones, ¿no? Primera, segunda fase y la resistencia a la insulina después, que es importante también mencionar en la diabetes tipo 2. Yo en el hospital estaba cuidando un paciente que recién ha diagnosticado con diabetes, entonces estaba internado y estaba para unos 3 días internado, pero no controlado, como economía. Y el doctor dijo que tenía que ingresar los móviles cuando se van a hacer diagnosticados, Perdón, cuando es móvil. estaba muy mal su azúcar, estaba arriba de 200 quizás. Con metformina estaba, pero no controlado. Ya. Y 3 días con metformina. sí, unos 5 días por ahí. Y el doctor dijo que los pacientes cuando son más jóvenes y diagnosticados con diabetes, mejor que entren una vez con la insulina y no con la insulina. Hay que tener cuidado, hay que valorar, no puedo decir todos los jóvenes van a ser manejados. Ahora, algo importante que debemos saber, si está en un hospital independientemente de lo que tenga, porque probablemente si está su azúcar alto, debe tener algo más, hay que buscar desencadenantes, no nos podemos quedar simplemente con eso, deberíamos manejar pues con insulina. Metformina, me estoy jugando, es un hospital, tengo que ser rápido, es plata, digamos, es un seguro, perfecto, pero está pagando. Esa es una razón. Segunda razón, se puede, si sigue con hiperglucemia, eso es tóxico, se puede descompensar. Metformina, y además si utilizo metformina y digamos tiene sepsis, puedo provocar acidosis láctica. O sea, jugar con tabletitas en un hospital no tiene sentido. Primer punto. Segundo punto. Hay muchas escuelas que mencionan que deberíamos manejar insulina ni bien diagnostiquemos la diabetes. Pero hay que ver qué tipo de diabetes es. Debo clasificar. Si es joven, ¿qué diabetes será? ¿Será tipo 2? Para eso debería preguntarme antecedentes. ¿Será nada? La LADA generalmente no necesita insulinoterapia a largo plazo, pero debo controlar el problema ya. Tengo que mejorar esa glucemia. Probablemente con las insulinas controle la diabetes y luego cuando se vaya a la casa inicie tabletas. Pero tengo que clasificar mi diabetes, como hemos mencionado, tengo que determinar las circunstancias o las complicaciones que tenga el paciente y no puedo manejar a los jóvenes de la misma forma. Cada paciente es muy diferente. Una crítica constructiva, espero que no lo publiquen con esas grabaciones chafas que hacen, chafas realmente, porque no me dejan expresarme como quisiera. Una crítica constructiva con tabletas hiperglucemias en un hospital. ¿Sí? Disculpe. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? No sé si respondo a la pregunta.
Muy bien. ¿No podría ese paciente estar con la cetoacidosis diabética? Hay que determinar eso. Y si Porque es, para hacer una internación es mucho más probable que esté Exacto. equipado. no sé las circunstancias, Sí. pero Franklin, si está con cetoacidosis, tienes que utilizar insulina. Sí, para poder bajar y No controlar. puedes, mira, Disminuir la glicemia. cetoacidosis diabética. Toxicidad del Puedo cerebro. provocarle más acidosis láctica, o sea, más acidosis. Tengo que manejar con insulina. ¿Sí? Ahora, si es un paciente controlado, viene por otra causa, bueno, tal vez quizás manejar tabletas, ¿no? Por eso no quiero decir que no pueden manejar tabletas en un hospital, pero si está descontrolado, utilizaré todos mis recursos pues, para mejorar su diabetes. No se olviden que tener azúcar elevado es como un veneno que está circulando en el organismo. Está dañando cada célula del organismo. ¿Sí? Perfecto. No se olviden eso. Aquí vemos la importancia también de las incretinas que están formadas cada vez que se van absorbiendo alimentos y es la que permite que se vaya estimulando también la liberación de insulina. Generalmente en pacientes obesos y que tienen alteraciones intestinales, como no tienen una buena dieta, la mayor parte de los pacientes obesos también están desnutridos, vamos a tener también lesión de las incretinas. Por lo tanto, eso también va a permitir de que no haya estímulo de secreción insulínica y por lo tanto también vamos a tener hiperglucemias alteradas. Tipo 1. Entonces esta generalmente se da en niños o jóvenes. Se puede presentar pero también en cualquier edad. Es raro, sí, pero no está exento. Es más frecuente en la región noreuropea, también es importante. Aumenta sobre todo en pacientes de 5 años, ¿sí? Y la parte ambiental es importantísima. En otoño e invierno es uno de los momentos donde más se diagnostica esta patología, por lo tanto debemos tomar en cuenta eso porque también se asocia a virus, ¿no? Como hemos hablado. Componente genético y 5% aproximadamente de los pacientes diabéticos. Es decir, es mucho menos frecuente que una tipo 2. No sé si alguien ha visto un tumor. ¿Qué? La habilidad de esa diabetes es terrible. Es decir, tengo hipoglucemia, corrijo con azúcar, al rato ya está en 300. Vuelvo a corregir esa glucemia y ya está en 20. Controlar eso es un poquito complicado. ¿Sí? Entonces, miren los islotes. Aquí es un islote bueno, y miren cómo están los islotes en la diabetes tipo 1, hay destrucción celular. Dime, Tania. Doutor, essa diabetes tipo 1 pode se manter por toda a vida? Se mantiene durante toda la vida. E cambia também? ¿Podría ser cómo? ¿Qué? Se cambia para tipo 2? No, porque no tiene células beta. Não. Más bien una tipo 2, Pode ser. entre comillas, entre comillas, no se me malentienda, puede transformarse en tipo 1. Luego vamos a hablar de eso. Pero una tipo 1 se queda tipo 1 siempre. Sí. Pero hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, actualmente células madre, trasplante de páncreas y demás, ¿no? Pero hay que ver de que no vuelva a reaccionar contra ese páncreas. ¿Sí? Gracias. Así que hay dos teorías, una que es idiopática, que no se sabe realmente qué es lo que ha pasado, y la otra la teoría de la autoinmunidad, como hubo un virus, el virus atacó, perdón, el sistema inmune atacó al virus y aparte atacó el páncreas. ¿Sí? Coxsackie, que es uno de los virus que más encontramos en otoño e invierno, que es la típica faringitis que Breno creo que está teniendo Coxsackie. Rubiola, sarampión, influenza y últimamente COVID-19, ¿no? Que ha desencadenado también diabetes tipo 1. Tenemos que ver el componente autoinmunitario y genes de autotolerancia. Vamos a hacer una pregunta, creo que la hicimos hace poco, pero si la hicimos, no me digan, este güey no se puede. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Liz. 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 Liz tiene papá diabético tipo 1 y Breno tiene diabético tipo 2. ¿Cuál de ellos tiene mayor predisposición a tener diabetes?
Lisli. ¿Lili? Sí. ¿Por qué Lili? ¿Por qué Breno? Pelea. Lisli porque si genéticamente el padre tiene la posibilidad de pasar para su hija, también es grande. ¿Y quiénes dicen Breno? Tú, ¿por qué Breno? Porque Cama. la tipo 1 tiene solamente un No. papel No, es otro. Eso es vital. ¿Sí? Primero que la diabetes tipo 2 es la más frecuente, de lejos. Segundo, es poligénica. Yo también entendí, doctor. ¿Podría repetir, por favor? Primero que la diabetes tipo 2 es más frecuente que cualquiera, de lejos. Segundo, la diabetes tipo 2 es poligénica. Varios genes implicados. Por lo tanto, el componente hereditario es mucho más potente en un diabético tipo 2. 40% aproximadamente en un paciente diabético, si tiene un papá diabético, y más o menos 70 a 80% si ambos papás diabéticos tipo 2. Es muy raro que un diabético tipo 1 tenga hijos diabéticos tipo 1. ¿Sí? Así que es otro tema importante a tomar en cuenta. Si hay en la familia diabéticos, tipo 2 generalmente, vamos a probablemente tener diabetes. Así que probablemente la mitad de personas aquí van a tener diabetes. ¿No es genético tipo 1? Sí, pero nuevamente la respuesta. La diabetes tipo 2 es poligénica, varios genes comprometidos. O sea, a ver, si yo lanzo un dardo al sistema de control de estos ventiladores, tengo probabilidad de cuánto de darle en esos controles. Una probabilidad. Pero si le echo varios dardos a ese control, voy a tener mayor probabilidad. ¿Responde? Sí, ¿no? Más o menos. Qué bueno. ¿Sabe por qué lo primero era genético, no? Lo segundo también es genético. Solo que tiene más genes afectados. El primero solo tiene uno. Sí, es que le dice. De lejos. Está bien. El tipo 1 solo es el cromosoma 6, ¿no? Manifestaciones, fase de preclínica, prolongada. 6P21. Por lo tanto, esto demuestra que una diabetes no es debutante. Carajo, no es debutante. No es debutante, no hay diabetes debutante. ¿Sí? No me están viendo. No hay diabetes debutante. ¿Por qué? Porque la fase preclínica es larga. Y enseguida tal vez les muestre una historia natural de la enfermedad y van a ver los meses que hay lesión endotelial, hay lesión micro y macrovascular y el tipo ni se da cuenta que tiene diabetes. Cuando diagnosticamos ya es una diabetes de reciente diagnóstico, no es debutante. No es que ya entrar a jugar fútbol, no nada que ver. El diagnóstico 10 a 20% de masa persistente. Dime. Yo no entendí qué quiere decir con no es debutante, o sea, no va a dar los síntomas. Debutante es que ya hoy apareció la diabetes. No es así. No hay debutante. Peor en diabetes tipo 2. ¿Sí? Es una diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico. Porque su fase preclínica es prolongada. Lamentablemente, no hay forma de prevenir una diabetes tipo 1. ¿Sí? Es muy complicado poder prevenir una diabetes tipo 1. Cuando la diagnosticamos, más o menos un 10 a 20% de masa está persistiendo. ¿Sí? El resto ya fue destruido. Por lo tanto, ya hay muy poco que hacer. Dentro de las manifestaciones, pregunta, ¿cómo diagnostican, cómo encuentran un diabético de reciente diagnóstico tipo 2 y cómo encuentran un diabético tipo 1 de reciente diagnóstico? ¿Cómo creen? Tipo 1 creo que es más fácil, porque generalmente el paciente... ¿Cómo lo vas a ver ese paciente? El paciente tiene convulsiones por cuenta del exceso de azúcar. Convulsiones. Sí, convulsión. ¿Convulsiones o Convulsión por exceso, principalmente en niños. Sí, Es que parece. Ustedes como médicos, ¿dónde
¿dónde diagnostican más tipo 1? ¿Dónde diagnostican? ¿Y todos qué creen? Niños tipo 1, adultos tipo 2. Lo que quieren responderme, pero a ver, ordenaremos un poquito. Son cosas sencillas. Vamos. ¿Están yendo por buen camino? Dos Un acidentados. diabético tipo 2, la mayor parte de las veces se lo diagnostica en consulta externa. Los 3 P's. Polidipsia, poliuri. En cambio, un diabético tipo 1, la mayor parte de las veces se lo diagnostica en emergencias. En coma. ¿Sí? En coma. Un 99% de las veces ¿Por qué no hay se diagnostica insulina? en coma. No hay insulina. Por lo tanto, es importante saber esos datos, generalmente con cetoacidosis. Las 4 P's, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 P's? Polidipsia, poliuria, polifagia y... La pérdida de peso se dará en todos los tipos de diabetes. Entonces, ok. ¿Será en el tipo 1? ¿Será? Sí. ¿Sí? ¿O no? Vamos a ver. Muy poco, pero. ¿Un poco? ¿No más tantito? Sí, hay pérdida de peso también en los otros Sí. tipos de diabetes. ¿Sí? Cuando hay descompensación, claro. Pero es más difícil porque nosotros le pedimos al paciente que pierda peso, porque en este caso es otra causa, pero debemos saber discernir que si la pérdida de peso es por buen control o por mal control. A diferencia del tipo 1, que si no se controla va a bajar de peso. Y si un diabético tipo 1 sube de peso, ¿qué opina? No, ¿qué? Está con control. Despierten. Puede sentarse aquí adelante, ya me duele el cuello de mirar. Sí. Dime tu nombre. ¿Qué dice? Puede ser que el paciente esté con buen control. Sube de peso. Sí. Definitivamente, si gana de peso, esa diabetes está yendo bien y probablemente su glucemia esté tendiendo hacia abajo, a hipoglucemia. ¿Sí? Eso le responde a la premisa de que la insulina es anabólica o catabólica. La insulina es anabólica, por lo tanto, si es anabólica, vas a ganar peso gracias a la insulina. Ese es otro pequeño detalle que cuando tenemos pacientes obesos, no es darle nomás insulina. ¿Sí? Porque hay pacientes que reciben más de 100 unidades de insulina. Hay que vigilar todo eso. ¿Sí? La nicturia es vital, es más importante que la polifagia, por ejemplo, porque si preguntan a un paciente diabético, ¿tienes hambre? Todos les van a responder que sí. Así que no es tan importante eso. Coma, meses invernales, como ya hemos hablado, y fase de luna de miel. Eso me lleva a preguntar, ¿qué es la luna de miel para ustedes? ¿Qué es luna de miel para ustedes? ¿Cómo? La mejor parte del matrimonio. Que al principio no se puede dormir. Al principio no se puede dormir. Suficiente. Ahí nomás. Sí, supuestamente es la fase más dulce. É período que fica sem, não, doutor? ¿Cómo? Sem os, esse luna de mel é período que queda-se sem síntomas de Sí, la diabetes. exacto, que es la fase más dulce. O sea, dices tú, wow, está bien el paciente, ya no necesita insulina. Te quitas la insulina y está perfecto. Pero pasa el momento y vuelve a llegar el coma. Sí, y comienzan a matarse el marido y la mujer y demás. ¿No? Por la sintomatología no podemos confundir un diabético con un estudiante de medicina. Está cansado, tiene hambre, tiene sed, tiene... Ah, un interno. Yo creo que pérdida de peso no, creo que todos han engordado. No. El interno, doctor. Van a ver cuando llegan Interno. internados. Sí. Peor todavía ahí sería que... En la Caja Nacional, Ya es flaquito, hermano. Va a en subir. un turno más o menos haces 25,000 pasos. Llegas a tener ampollas en la piel y pierdes peso.
Estou com Ya no voy aquí. Por el estrés, Sim, para mim é Voy difícil. a la caja nomás. porque la caja es grande. ¿no? Tudo lugar que vou te colocar. Perfecto, así que no se olviden de esa fase que Tania también nos ha dado una luz también sobre la idea. Entonces, ¿cuál es el tratamiento básico de la diabetes? Tipo 1, insulina. Insulina. Esto me lleva a preguntarles, y espero que la siguiente clase me respondan, quisiera una respuesta, pero que realmente me respondan, ¿no? No que sea como uno más de las tareas que hemos dado. ¿Se podrá dar metformina en los diabéticos tipo 1? No. Sí, no, ¿por qué? Pero no quiero una respuesta ahora. Quisiera una respuesta estudiada. Dime, Você elaborar, Eu creio. Ah, perdão. Isso é verdade. eu creio que a metformina se usa na tipo 2 também por conta da resistência e da diabetes tipo 1 não há produção. Então, por isso Ya. se utiliza a metformina, senão a tu insulina. deducción me parece adecuada, Já matou. pero será. Doutor, Que você vai uma para a metformina funcionar, tienes que ter produção de insulina. O paciente não tem produção de insulina. Perdón, Franklin. Para usar, por ejemplo, esas medicaciones virales, por ejemplo, la glibenclamida, metformina, el paciente tiene que ter producción de insulina, porque la metformina va a hacer la sensibilidad para poder recibir la insulina, el paciente de hacer la hipoglicemia. El paciente no tiene insulina, entonces nosotros tenemos que dar insulina para ir al revés de metformina. Ya. Porque dice tu compañera es vitamina B2. Perdón. Florencia dice algo importantísimo. Pero quisiera que lo lean y en la siguiente me digan con mayor certeza lo que dice Florencia. ¿Puedo hacer una resistencia? Sí. Siendo diabético tipo 1. ¿Sí? Así que lean sobre eso. Les voy a decir, hay algunas escuelas que sí utilizan metformina en pacientes diabéticos tipo 1, pero no como tratamiento único, eso tiene que estar claro. La insulina sí o sí, pero como tratamiento coadyuvante, la metformina. ¿Sí? A ver si buscan ese pequeño detalle. Entonces damos insulina. Isso aumenta a sensibilidade da Acción prolongada, acciones cortas, hay varios tipos de insulinas que podemos utilizar. Debemos utilizar 0.3 hasta 1 unidad, incluso hasta 1.5 unidades, pero me parece un exceso porque si sobrepasamos el 1 por kilogramo, ¿qué trae, mano? Si nos pasamos de 1, ya el riesgo de hipoglucemia puede ser grande. Hay diferentes formas de administrar, 70-30, mitad-mitad, 3 veces al día. Hay diferentes métodos para poder manejar este tipo de pacientes. Y la bomba de infusión, ya habíamos hablado sobre eso, lo caro que es y lo difícil que puede ser conseguir, así que medio que no es muy viable todavía en estos días, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? He visto que hay como, no una bomba, pero bueno, se gente tener un parche de infusión que, de acuerdo al requerimiento del paciente, se lo iba liberando. Esa bomba es un parche que se coloca con un aparatito y que te va inyectando el líquido. Donde usan como una maquinita para medir la insulina, digamos, Un cuando parche. quieras medir. No, no es un parche, Pasas es así. una máquina que pincha la piel. Ajá. Claro. Eso es para medir nomás, solamente. No, te puede inyectar. La puede bomba, inyectar. si estamos hablando de la bomba, es te mide y te llega. De acuerdo al requerimiento, como dices. ¿Sí? ¿Qué tan bueno sería ese tratamiento? O sea, va mejor. Es excelente y actualmente con IA ya te ayuda un montón y de acuerdo a tu personalidad el aparato va aprendiendo. Solo que es carísimo. Entonces el tratamiento debe ser basado de acuerdo a los carbohidratos que recibamos. Y los factores de corrección son importantes. Por ejemplo, una unidad más o menos debería disminuir entre 20 a 50 miligramos de glucosa, pero eso es un poquito difícil, sobre todo en el diabético tipo 2, porque no sabemos exactamente cuánto de insulina todavía está fabricando. En cambio, en el tipo 1 tengo mayor certeza sobre eso, porque el desgraciado no fabrica insulina. Debemos tomar en cuenta el tamaño corporal, sensibilidad, comorbilidades, condiciones y edad. Dieta y forma de vida es importante.
determinar que la restricción calórica no es necesaria, como habíamos comentado, como habíamos mencionado, nadie llegó tarde hoy. Wow. Había una novela, ¿no? En Brasil. No sé si pronuncio bien, pero Milagro de Roque Santeiro. Nossa! Nossa, isso é velho. 1982. Cara, eu assisti quando eu tinha 5 anos essa novela. 1992. 1982. 82. E eu tenho. Nossa! É isso, doutor. Por lo tanto, un paciente diabético sí le voy a restringir las calorías. Tiene que ver la novela. ¿Qué? Sí, tiene que ver la novela. Estaba hablando del milagro. Correção, doutor, 85. 85. Sim. Eu tinha 5 Oye, anos. no puedo creer, ya estamos viejos. Yo creo que para estoy, ¿no? ¿Cómo? O sea que nos tiene que cambiar, estamos para estoy. Sí, estamos en zona manada. No, ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cuál? ¿Qué? Karina. Cristel. Cristel, ok. Voy a empezar a hablar juntos. No, pero Automonitorización de glucosa debe ser constante, pero con eso no quiero decir que todos los días y demás. Eso también es importante, ya lo hemos hablado, no es necesario estar midiendo constantemente el azúcar. Hay aparatos, como los que hemos mencionado, los parches, que serían ideales para estos pacientes, porque estarse pinchando es terrible, ¿no? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Medir cetona semolina puede ser otro dato importante en este tipo de pacientes. Entonces, hay otros métodos de tratamiento que ya habíamos hablado y que son manejados generalmente como otro tipo de trasplantes. La prevención, difícil, complicada, porque ya sabemos que hay un periodo de latencia importante, por lo tanto no se lo diagnostica. Evitar estímulos ambientales, eso es casi imposible. Y anticuerpos anti-CD3, sobre todo en lugares donde hay mucha incidencia de esta patología, pero no hay eso, ¿no? El pronóstico, si no existe nefropatía, la esperanza de vida es relativamente buena. El problema es esa labilidad. Esa labilidad hace de que las hiperglucemias permitan de que haya mayor riesgo de complicaciones crónicas a corto plazo. 5 años, estos pacientes tienen menor sobrevida, lamentablemente, justamente por eso. ¿Sí? Un paciente bien controlado podría llegar a los 60, 65, 70 años. Pero un paciente mal controlado no pasa a los 50 años. ¿Sí? Porque las complicaciones vienen ya. Y no se olviden que a partir de los 5 años ya tienen complicaciones. Interesante porque en Brasil estoy en la defensa de mi padre, he visto personalmente un caso donde sí cursaba con diabetes, no sé cuál, pero ya tenía sus 75 años, nunca se había hecho un control y solo fue al médico porque ya se había perdido la visión. Y esto que con sus 70 y tantos años. Pero hay que ver el tipo de diagnóstico de la diabetes. Y la mortalidad de 35 años o más es el doble, ¿no? Definitivamente. Tipo 2 es una enfermedad crónica frecuente. Definitivamente, aquí por lo menos la mitad de los que ya van a tener diabetes a la larga, una relación 1-1 de mujeres hombres, alteración de la secreción de insulina, alteración. Bien, bien. Alteración en acción de insulina nos habla de resistencia. Voy a hablarles de una analogía. Vamos a hablar de una analogía que me parece importante que la entiendan. A ver, imaginemos que Felipe me cae gordo, me cae de la patada, me cae mal. Él va a hacer su internado con nosotros. Hoy te voy a utilizar mucho. Va a ser internado en la Caja Nacional y yo soy el capo en la caja. Soy el jefe de internos, nadie puede decir nada de mí. Yo igual lo hice como. ¿Sí? Como me cae mal, le encuentro un error y le digo, te vas a quedar castigado desde hoy
hasta el próximo viernes. ¿Hoy es qué día? Viernes. ¿Qué opinas del castigo? Tiene que trabajar a la par de sus compañeros y los que rotan conmigo van a acelerar, porque yo digo que los internos o residentes que rotan conmigo parecen zombies después de su turno porque no duermen nada. ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? Están durmiendo en la consulta, ¿qué les van? ¿Verdad? Parecen zombies. ¿Qué opinas del castigo? En tu trabajo solo tienes que hacer historias clínicas, pero más o menos se hacen entre 20 a 25 historias al día. ¿Qué opinas? Pregunta, ¿cómo harías tu historia clínica hoy y cómo terminarías haciendo tu historia clínica el próximo miércoles? Sinceramente. Aproximadamente ya, ¿Cómo? no sé, que podría perfeccionar, ¿cómo podría? Pero tendrás cerebro. Has estado 7 días sin dormir. Ah, yo estaría copiando a Se Jesús imagina por de esa ejemplo. forma. Tu intención es magnífica, de mejorar, de perfeccionar, pero el cuerpo no te va, tu cerebro no va a funcionar adecuadamente después. ¿Sí? Haces otra cosa y te vuelvo a castigar la siguiente. Y así te ando maltratando y demás. ¿Qué harías? Ya sabes, yo soy el médico, es que traje con nada. Seguir, ¿de dónde eres? Pero tienes que ser Generalmente los bolivianos dicen, ay, yo aguanto. Que me trapeen, aguanto. En general, los extranjeros siempre me responden, no, yo no aguanto tampoco. No voy a aceptar que me estén maltratando tanto. ¿Sí? Pero ahora imagínate que eres una célula beta. Y en vez de hacer historias, tienes que fabricar insulina. Y yo te doy azúcar. No te puedes ir. No puedes renunciar. ¿Qué haces? Autoprograma su muerte. Autoprograma su muerte. ¿Cómo se llama eso? Por eso digo que un diabético tipo 2 a la larga se puede transformar en diabético tipo 1. ¿Sí? Fabrica insulina, pero aunque quiera, ya no va a poder funcionar bien, va a fabricar cualquier insulina. Habíamos mencionado que hay proinsulina. Es así. Imagínense que este es el receptor, la insulina viene, se encaja bien, ¿verdad? Pero como está fabricando cualquier cosa, esta es su insulina de Felipe, ¿encaja? No. Ahora, ¿qué pasa? El receptor también se altera porque el adipocito comienza a engordar, no va a encajar, no va a funcionar. Por lo tanto, resistencia a la insulina, quitémonos el chip, que solo es problema del receptor, es también problema de la formación de insulina. Estamos fabricando mala insulina. Por lo tanto, si yo les pregunto cómo se inicia una resistencia a la insulina, la respuesta sería con hiperglucemia más hiperinsulina. Esa hiperinsulina no va a resolver el problema de la hiperglucemia. Y a la larga va a formar apoptosis. Por eso en los años 90, hablando de años, se han quitado los términos de insulino dependiente y no insulino dependiente. Porque un diabético tipo 2 va a requerir insulina justamente por lo que hemos hablado y se va a volver insulino requiriente. ¿Sí? Lean sobre resistencia a la insulina y se van a poder entender con mayor precisión esto de la diabetes tipo 2 y va a ser mucho más sencillo cómo trabajar en eso. Ahora, ¿alguien ya ha leído algo sobre glibenclamida? Glibenclamida es un fármaco muy utilizado. ¿Qué acción tiene? ¿Alguien sabe? Escraviza el páncreas haciendo que... Es un secretagogo, ¿verdad? Sí, permite de que el páncreas secrete insulina. para trabajar mucho más. ¿Qué opinan de dar glibenclamida a un paciente recién diagnosticado de diabetes por resistencia a la insulina? Yo creo que la persona no debe estar pensando muy bien. Le estoy sobrecargando el trabajo. Vaya a ser- Voy a permitir que adelante la apoptosis. Sí. ¿Sí? ¿No hay nadie? ¿Cómo? ¿Sí? Secreta algo, es decir, va a las células beta y le dicen, secreta más insulina.
chicote e fala, trabalha, faz Por mais. supuesto que sí. Manejamos pésimamente. Estás sobrecargando a ese páncreas. Vas a adelantar la apoptosis. Sí. Y al final se va a volver insulina requiriendo. Oh, ¿qué pasó? Su diabetes, el paciente. Y el pinche médico le toca con un teléfono. ¿Sí? Así que vean eso. Vean los pacientes, no vean solo enfermedades. ¿Sí? Qué bien. Patología, entonces, alteración de la secreción de insulina, relación de la resistencia, la genética es importante, hay factores de riesgo como la obesidad, la hiperlipidemia, el sedentarismo, la hipertensión, el tabaco, entre otros. Entonces, en esta diabetes hay reducción de la masa secretora de insulina, va a haber falla de la secreción, lo que va a permitir una glucotoxicidad y una lipotoxicidad. Sí. Va a haber hiperinsulinemia compensatoria en un principio, hay euglucemia en un principio, pero si hay obesidad, si hay síndrome de ovario poliquístico y hay déficit hereditarios de alteración de las células beta, va a traer consigo y va a perpetuar la resistencia a la insulina. ¿Sí? Lo que ya habíamos visto, los porcentajes de probabilidad de los pacientes. Hay mutaciones genéticas en relación a la MODY, por lo tanto la MODY es un tipo de diabetes, parte de la tipo 3, que debe ser bien evaluada porque simula una diabetes tipo 1, pero generalmente estas no requieren insulina, ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. Y el término de diabetes juvenil que se decía los tipo 1 se ha quitado justamente por esta diabetes presente, ¿sí? La obesidad es un excelente factor y puede predecir la diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto, bajar de peso es de vital importancia en pacientes no diabéticos para prevenir esta enfermedad. El sedentarismo, no subir por ascensores, sino subir por las gradas, empujándose con los que van, pero ni modo. Tratar de, con pequeños detalles, ser menos sedentarios cada vez. Doutor, perdão, por que uma pessoa com resistência insulínica tiene, se siente más con más fraqueza? Se siente con más fraqueza y con más sueño. ¿Por qué tienen todo eso? Sí, Un paciente que tiene hiperglucemia o hipoglucemia. resistência insulínica. Resistencia a la insulina, porque Sí. todo el metabolismo está alterado, tanto de carbohidratos, proteínas, lípidos y demás. Y por eso está gastando energía que no debería. Es decir, la glucosa no está entrando a la célula Sí. y por lo tanto estás utilizando otro tipo de energía y te estás cansando. Eso es lo que pasa. Lo exercício, alguns especialistas falam que o exercício obriga a célula a deixar que a glucosa entre na célula, nesse caso que tem resistência insulínica. Y sería un círculo vicioso perfecto. ¿Qué es círculo vicioso perfecto? Haces ejercicio, bajas de peso, disminuyes la resistencia. Más energía. Todo el sistema mejora. La clave de todo tratamiento metabólico es bajar de peso. Si bajas de peso, estás controlando todo. Vas a tener más energía. Mire, hay pacientes que consumen alimentos chatarras y demás, ¿verdad? Las primeras 2-3 semanas va a ser un martirio para él. Pasa esas 2-3 semanas, siento más fuerza, siento más energía. ¿Por qué? Porque los cambios de hábitos son importantísimos. ¿Sí? Manifestaciones clínicas, ya sabemos de memoria. La glucosuria en relación a la glucemia, y siempre deben saber que la diabetes empeora con el tiempo. El peor enemigo de la diabetes es el tiempo. ¿Sí? Hay diabetes atípicas que se pueden resolver, no son frecuentes. La diabetes gestacional, que también es importantísima en relación a la edad. Mientras más años tengamos, si tengamos a nuestro bebé, más riesgo de diabetes. Las semanas de diagnóstico, los valores que son vitales y las pruebas de laboratorio que debemos hacer. Tratamiento de la diabetes gestacional. ¿Qué opinan sobre la insulina, sobre las biguanidas, una amibenclamida utilizará en el paciente? Insulina. La metformina, doutor. La metformina es
Es más mejor seguro, tratamiento actualmente para la diabetes, Sí. pero si no pudiera controlar esa hiperglucemia, utilizo insulina, sabiendo de que la insulina va a permitir en el bichito probable macrosomía, dependiendo también de la dosis, porque es la insulina anabólica, control permanente. Entonces, tres pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes. Então quer dizer que na diabetes gestacional se pode ter as duas também. Então, um conta duas você pode adquirir ¿Cómo? na ¿El gestação. tratamiento? Não, ¿La diabetes? É mais com uma tipo 2 ou tipo 1? Ou ambas? No, gestacional. No, una cosa es diabetes gestacional. Não, La diabetes gestacional se puede transformar en una diabetes secundaria del embarazo en tipo 2 por resistencia y otros factores genéticos. Pero la gestacional se autolimita ni bien sale Pero de se permanece después, se la madre Ya es tipo adquiría 2. antes. Es tipo Pero 2. se adquiere una Si es antes, hay que ver el tipo de diabetes. Puede ser una 1 o puede ser una tipo 2. Pero si es después de la gestación, es tipo 2. Mas después de la gestación no desaparece. Si es gestacional, desaparece. Desaparece. Si no es la gestacional, se puede transformar en Uns 80%. tres pilares fundamentales. Siempre cuando pido a los estudiantes en las clases prácticas, a ver, la siguiente clase me van a decir tratamiento, solo tratamiento de diabetes. Lo primero que me dicen es medicamentos, insulina, y les valen madres estos dos tratamientos. Dieta, sí, dieta para diabetes. ¿Qué chingada madre será dieta para diabetes? Hace ejercicio, tiene que ser actividad física. Es actividad física. Tengo que aprender a poder, de forma general, porque tampoco somos expertos, en mencionar estos pequeños tratamientos. Sí, es parte vital. Siempre les digo a mis pacientes, no sé si me han oído hablar de chicas de esto, pero a ver, Florencia, ¿te gustan las flores? Florencia, flores. Qué interesante. ¿Qué flores te gustan? ¿Una en particular? ¿Se llaman no me olvides? Ah, la chingada, no. Imagínense que tiene, alguien le regala flores no me olvides. Sí, son hermosas, son las más hermosas que has visto en tu vida. Y las pone en un jarrón maravilloso en una mesa de 3 patas. No cumplen con el tratamiento. Se quiebra una pata. ¿Qué pasa con la mesa? ¿Qué pasa con la salud? La salud es esa flor hermosa que se llama no me olvides. Es una trilogía que debe exigir a sus pacientes. ¿Sí? No hay cosas aisladas, no hay medicamentos milagrosos. ¿Qué vas a sanar? Esto es lo máximo. Como dice el innombrable del trópico, ¿no? Que dice, coca, todo es con coca. O el actual vicepresidente, ¿no? El Yacón. El ministerio ha sacado algo del Yacón. El Yacón, gracias al Yacón, están llegando enfermos renales constantemente. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Así que no se olviden. Y lo más importante, bajar de peso gracias a los cuidados. Sin la participación del paciente no va a ser posible todo eso. Así que sin su ayuda es imposible. ¿Sí? Objetivos. ¿Qué objetivos? Oye, qué hermosa flor, no manches. Genial, ¿no? No la conocía. Genial. Perfecto. Objetivos: prevenir hiperglucemias e hipoglucemias, es decir, prevenir complicaciones agudas. ¿Sí? Y segundo objetivo, prevenir complicaciones crónicas. Ese debe ser nuestro objetivo. Cuando veamos un paciente, entonces debemos pensar en eso. No solo controlar el pinche azúcar. ¿Sí? Hay parámetros para prevenir las crónicas y hay parámetros para prevenir las agudas, pero es importante que de forma general ese sea nuestro objetivo. Entonces, la dieta, lamentablemente seguimos pensando que la alimentación es para todos la misma, sea diabético tipo 1, tipo 2, tipo 3 y demás. No es así, hay grandes diferencias, debemos apostar
ajustar según las enfermedades, hay que determinar el aporte calórico según lo que gasta una persona. No va a ser el mismo aporte calórico en un paciente anciano que un paciente joven que es atleta. Así que todos esos pequeños detalles deben ser importantes y la actividad física debe ser basada no solamente en aeróbicos. Le damos mucha luz a los aeróbicos y no es así. Los aeróbicos no te van a permitir bajar de peso. Necesitamos ejercicios de resistencia, hacer doler al músculo, hacer pesas y demás. Eso va a permitir realmente de que haya un mejor control y alternando con los aeróbicos va a ser espectacular. Otro tratamiento, la cirugía bariátrica, que cura la diabetes. Hay diferentes tipos de insulinas, ¿sí? Insulina ultralenta, lenta, regular, intermedia, cristalina, ultra rápida, rápida y demás. Debemos saber los tiempos. Siempre comento el triste caso de una paciente que le habíamos indicado 2 tipos de insulinas y el esposo le dio más de 100 unidades de insulina cristalina de una. Lo dejó por más de una semana y la paciente llegó con muerte cerebral al hospital por largos periodos de hipoglucemia y debemos indicar con cuidado esto de la insulina porque ¿qué pasa si es un anciano que no logra ver? ¿Le indicarán insulina? Tienen que ver el contexto. ¿Qué pasa si es un anciano que tiene 140 de glucemia? ¿Le indicarán virenclamida, por ejemplo? No vale la pena, va a llegar con hipoglucemia al poco tiempo. Así que debemos ver el paciente y para eso debemos saber el inicio, máximo efecto, fin del efecto de las insulinas sobre todo. Llega un paciente que esta mañana estaba con 80 de glucemia y hoy, en este momento, está con, no sé, 20 de glucemia. Se coloca ambas insulinas. Se coloca insulina NPH y se coloca insulina apidra. ¿Cuál? Apidra o glulicina. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la culpable de esa hipoglucemia? La cristalina. No, le damos cristalina. No, es de acción rápida. La NPH, ¿no? Porque es la que más larga duración tiene. La apidra ya se metaboliza. Sí. Sí, así que esos pequeños detalles son importantes. Permiso, Esta doctor. gráfica me parece genial. Dime, Frank. Pero la NPH la NPH es una insulina que va a durar de 16 hasta 18 horas. La persona está utilizando para justamente evitar los picos glicémicos y va a aplicar una vez por día o a veces 2 veces por día. Había hablado que el otro tipo de insulina que tiene su pico. Pero habló que NPH es una insulina, el culpable es la NPH por conta... Porque dura más tiempo. Mas no sería lo revés, doctor, porque justamente la NPH va a hacer con que los niveles de insulina que va a hacer la regulación tengan que ser más pequeños. Entonces, si yo tengo una insulina que tiene una acción mucho más rápida y tengo una reacción prolongada, yo no tengo necesidad de tener grandes cantidades de una más rápida. Entonces, yo no entendí su raciocinio. Lo que tú dices es lo más, mismo. lo que tú dices es más por esta. Isso. Eso. ¿Por qué? Porque no tiene umbral, no tiene pico. Pero mira la NPH. Sí, Todavía doctor. tiene pico. Sí. Por lo tanto, sí también predisponen a glucosa. Todas predisponen, pero las que no tienen picos generalmente no deberían provocar hipoglucemia, pero sí están. Estas, como la glulicina, es prandial. Controlas la parte prandial, no se va a mantener a través del tiempo. ¿Sí? Así que es importante tomar eso en cuenta. O sea, digo, en este momento se colocó esta mañana la insulina. La piedra ya se fue. ¿Sí? Esa gráfica, perdón, es vital que la conozcan. Revisen esta gráfica. Y eso les va a permitir cuánto tiempo dura, hasta dónde va, qué cuidados debemos tener y demás.
Aquí está la historia natural de la enfermedad. Miren, cuando diagnosticamos, miren lo que ya ha pasado. Ha habido prediabetes, ya ha habido inicio, ya ha habido resistencia y ya hay complicaciones micro y macrovasculares. Ya está habiendo lesión del vaso. Por lo tanto, no puedo decir tan, ¿no? Esta gráfica ya la han visto, es para describir adecuadamente nuestros tratamientos. Cómo iniciar la insulina, generalmente una insulina basal de 0.1 a 0.2 por kilogramo. Es vital que comencemos así, claro, dependiendo de las circunstancias, porque si tiene una complicación aguda, debo ser más agresivo, pero si es por consulta, puedo empezar de esa forma e ir aumentando la dosis de agua. La asocio a otro tipo de insulina si es que no se controla para ver de mejor forma la diabetes. La metformina, como habíamos dicho, las guías del lado nos recomiendan de primera mano, porque esto va a sensibilizar la insulina y demás, es un excelente medicamento que va a ir muy bien en los pacientes diabéticos controlados, que no están hospitalizados. También permite bajar de peso y una serie de cosas, y algo vital, no provoca hipoglucemia, a más de que se utilicen a altísimas dosis, como unas 30 tabletas inmediatamente, porque se quiere suicidar y hay algún problema intestinal que va a permitir hipoglucemia. Las tiazolidinedionas, como la rosinitazona y pioglitazona, son excelentes medicamentos. Debemos tener mucho cuidado en la insuficiencia cardíaca. Son más caros que, por ejemplo, una metformina, por eso no se les utiliza tanto. Tiene un efecto hipoglucémico, así que es un fármaco también muy útil. Las sulfonilureas, dentro de esta la glibenclamida, una que más se utiliza es la glibenclamida actualmente, que es un excelente medicamento secretagogo. Y no se olviden, ¿no? Aumenta de peso. Actualmente estamos haciendo en la universidad, junto con la CAMA, un trabajo sobre glibenclamida y aumento de peso. Y lo que hemos visto es que realmente la glibenclamida no es buena en pacientes con sobrepeso u obesidad, y más bien provoca mayor alteración y menor control. Riesgo de hipoglucemia, importantísimo, sobre todo en pacientes ancianos, renales y demás. Secretores de insulina como la repartimida y la nimetanimida, que estimulan también las células beta, es decir, son secretagogos. Estos medicamentos, también la semaglutide, que es un excelente medicamento para bajar de peso, que ahora creo que todos los médicos y personal de salud lo están utilizando como tostado, sin ningún criterio y demás, y se están haciendo mucho dinero por este medicamento, ¿no? Bueno, pues no habla. Pero es excelente. ¿Cómo? Ozempic. Hay otro más, pero no me acuerdo el nombre. Actualmente solo inyectables, pero también hay vía oral, que tiene algo de mejor tolerancia y es mucho más sencillo. Pero más de un 50% de los pacientes que utilizan esto abandonan el tratamiento por las molestias gastrointestinales y porque lo utilizan como sea, olvidando de que es un medicamento, o pensando más bien que es un medicamento milagroso y sin coadyuvar la dieta y la actividad física. Así que nunca vamos a tener buenos resultados sin eso. ¿Cuál es el tiempo medio para un tratamiento con GLP-1, doctor? Por lo menos unos 6 meses. 6 meses. Debería a largo plazo utilizarse esto y ver la respuesta y ayudarse con otras cosas, ¿no? Como es la dieta y la actividad física. Porque sin eso no tiene sentido. Quitas el medicamento y ¡pum! Otra vez. Sí. ¿Cuáles son los Gastrointestinales sobre todo. Y también puede estar asociado con patologías, por ejemplo, no estaría contraindicado en cáncer, porque el cáncer per se te baja de peso. Semaglutida entonces es un excelente medicamento, hay que tener mucho cuidado con esto, pero es un muy buen medicamento. Los inhibidores de la DPP4, como la sitagliptina, hay un fármaco ahora que se llama erogliptina, no sé qué chingada madre le he puesto ese nombre. Bloquea la inactivación de las secretinas, así que mejora su efecto, por lo tanto hace que se estimule de forma adecuada la insulina y mejoramos el ácido.
un fármaco que actualmente se está utilizando muchísimo, que es espectacular, que son los inhibidores de la SGLT2, como la dapagliflozina, la empagliflozina, que son fármacos espectaculares que cardiólogos y nefrólogos lo están utilizando mucho porque mejoran o disminuyen más bien el riesgo cardiovascular y mejoran la presión y mejoran la función. ¿Cómo se llama, doctor? Son espectaculares. Son los inhibidores de la SGLT2, entre ellos dapagliflozina y empagliflozina. Son los más utilizados actualmente. Te estoy diciendo nombres genéricos, no comerciales. Ah, sí. Y hay otros fármacos como la carbosa y demás cosas que actúan a nivel intestinal y demás. Esta gráfica también ya les he mostrado, metformina se asocia a otro medicamento, hasta llegar a insulina, o también se puede iniciar con insulina, pero siempre en base a la hemoglobina glicada. Monoterapia, terapia dual, estas gráficas ya las hemos visto, terapia simple, terapia triple y demás. Esta gráfica me parece importantísima. A ver si la buscan en internet. Está un pequeño resumen de todos los antidiabéticos orales. Y miren aquí las complicaciones y la relación con filtrado glomerular. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿dónde chingada madre está la metformina? ¿Me ayudan a ver? Arriba, Metformina. Miren, menos de 45 debo tener cuidado y menos de 30 ya no debería utilizar. Si tengo insuficiencia hepática o enfermedad hepática crónica, también debería discontinuar el medicamento. Hablemos de la DAPA. ¿Dónde está dapagliflozina? Aquí, dapagliflozina. Actualmente esto ya ha cambiado. Se puede utilizar incluso con pacientes que tengan 25 de filtrado glomerular para arriba. Así que esta tabla me parece importante, sería bueno que la repasen, es un excelente resumen del tratamiento. Aquí vemos también, miren, la repaglinida, puede utilizarse incluso en enfermos renales. Aquí vemos el filtrado glomerular de cada uno de ellos. ¿Dónde chingada madre está la metformina? Aquí, miren, mitad de la dosis ya con este filtrado y discontinuar si tiene menos de 30. Es importantísimo. ¿La glimenclamida está? No está la glimenclamida, pero hablemos de la glimepirida. Miren, tengo que tener mucho cuidado ya con filtrados renales, ¿no? Mismo gráfico, misma importancia. Entonces, hablar de la medicación, de las recomendaciones y el cambio del estilo de vida son importantes en los pacientes diabéticos tipo 2. Bien. No me gusta la mano. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Nos faltan unos minutos. Las complicaciones agudas. Entonces, no pongan pues diabetes descompensada. Es otro dato tonto que ponemos. Descompensado, ¿qué es? Tengo una hiperglucemia de 400 y ya le pongo descompensado. Ni siquiera tiene clínica, se había comido un chocolate, le estoy poniendo descompensado. Descompensada solo cuando tiene alguna alteración como renal. Algo importante que debemos tomar en cuenta es mencionar si la diabetes mellitus está mal controlada, podría ser un detalle importante, pero definir si tiene una complicación aguda o crónica, pero no descompensada. No tiene sentido. Al decir que tiene una complicación aguda, estamos diciendo de que hay una descompensación aguda, ¿no? Así que debemos tomar eso en cuenta. Hay complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetoso hiperglucémico, la acidosis láctica y también la hipoglucemia, que es una complicación aguda de la diabetes. Hay complicaciones crónicas, dentro de ellas hay tres grandes grupos, dos principales que son los macrovasculares, que es la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica, y los microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Y el pie diabético es más complicado que este, ¿sí? Así que debemos definir si nuestra diabetes tiene complicación aguda o no. En su paciente ejemplo deberíamos definir eso. ¿Tiene complicación aguda o no? ¿Tiene algún desencadenante de esa hiperglucemia? Siempre hay desencadenantes que están ocultos, así que deberíamos vigilar todo eso. No olvidemos todo eso. La acidosis láctica se da en otros casos, así que solo vamos a hablar de las tres primeras. Cetoacidosis diabética. Entonces, regla general, ustedes tienen una complicación aguda de la diabetes, busquen desencadenantes. Clave,
porque van a estar tratando solo la diabetes y el desencadenante va a seguir descompensando la complicación. ¿Sí? ¿Qué desencadenantes hay? Puede haber simplemente deficiencia de la insulina, el desgraciado del médico cometió errores, infecciones e inflamación, eso es muy frecuente en diabéticos, isquemia o infarto. El paciente puede estar infartándose. ¿Tiene electroresis el paciente? ¿Tenía electrocardiograma ese paciente joven? No se va a estar infartando, por eso tiene hiperglucemias. No, tenía cetosis. Claro, la cetoacidosis, pero puede estar acompañada de desencadenantes. Tienes que buscar desencadenantes. ¿A qué quiero llegar? Que se me entienda bien. Un paciente diabético, despierten. Esa es mi intención. Un paciente diabético que tiene complicación aguda de la diabetes, debo buscar desencadenantes. Un paciente con cetoacidosis diabética sagradamente debería tener su electrocardiograma. Sagrado. ¿Por qué? Porque una coronariopatía en un paciente diabético, más aún mal controlado, con hiperglucemias, puede estar haciendo un infarto silente, que es común en estos pacientes. ¿Sí? Intoxicaciones, ¿sí? Que también pueden estar asociadas a cetoacidosis. Entonces, ¿qué pasa con la cetoacidosis diabética? Hay deficiencia de insulina, hay movilización y oxidación de ácidos grasos porque no está entrando el azúcar a la célula, aumento cetogénico del hígado, aumento del sustrato para cetogenia y disminución del aclaramiento de cetona, lo que va a perpetuar la cetoacidosis. Entonces, el déficit de insulina va a permitir de que haya disminución en la captación de glucosa, disminución de la liberación de glucosa, va a haber mayor gluconeogénesis y va a haber lipólisis, lo que va a permitir cetosis, acidosis, deshidratación e hipotensión, taquicardia y muerte. ¿Sí? Manifestaciones clínicas, las 4 P's: polidipsia, poliuria, deshidratación, taquicardia, hipotensión, mucosas secas, disminución, dolor abdominal, en epigástrico, característica. No es una gastritis, le daremos omeprazol, luego vuelve muerto el paciente. Ilio, al tener hiperglucemias, provoca lesión nerviosa y provoca una neuropatía autonómica, puede traer consigo todo eso. La respiración de pulmón, ¿cómo es la respiración de pulmón? Respira, se detiene. No. Respira rápido. Es profunda y rápida. Sí. Les pongo 100 si me aguantan 5 minutos con esa respiración. Se van a caer desmayados. ¿Se imaginan cómo es un cetoacidosis? Por eso cuando vean un paciente así, ¿Pones qué? Hagamos el test, ahorita. Es no me llegan en 3 minutos. Olor a cetonas. Hagan hervir manzanas y respírense ahí. Así huele un paciente cetoacidosis. ¿Han leído un pie diabético? No, un pie diabético. Delicioso. Cambios del estado mental. Los pacientes vienen, muchas veces los pacientes con vienen alterados o vienen en coma y demás, y tienen alta mortalidad. Entonces, ¿qué criterios vamos a tener? Hiperglucemia, generalmente mayor a 250. Los laboratorios básicos que deberíamos solicitar, si pedimos una gasometría, deberíamos apuntar sí o sí albúmina. Pedir gasometría sin albúmina no sirve. Tengo que hacer varios cálculos para ver si es un delta-delta, si es un trastorno ácido-base mixto, ¿sí? Por lo tanto, debo siempre solicitar albúmina, electrolitos a este tipo de pacientes. Examen general de orina, gasometría arterial también es vital, o venosa en otros casos. Entonces, dentro de los estudios diagnósticos, ver si hay acidosis metabólica. Algo vital que quiero comentarles y que quiero que se les quede. Ustedes ven un paciente con cetonuria, ya lo hemos hablado un poco de eso. ¿Significará cetoacidosis? Porque siempre veo, tiene 3 cursos de cetonuria, cetoacidosis. ¿Cuál es la causa más frecuente de cetonuria?
para que nunca más piensen en eso. Porque aquí dice cetonas en orina y suero. ¿Qué opinan? A ver si me responden eso para terminar. Uy, ya nos hemos pasado. ¿Hay cetoacidosis sin cetonuria? No. Me van a hacer recuerdo. ¿Hay cetonuria sin cetoacidosis? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué dicen? Porque es vital que sepan eso. Está relacionado. ¿Relacionado qué? Porque hemos dado varios términos. ¿Qué opinan? Vamos, chicos. Vamos, paren. No les dejo ir sin eso. ¿Ah? ¿Me van a votar? ¿Qué dicen? Que si hay cetonuria, no necesariamente hay cetonuria. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Yo creí que existe siempre. Yo creo que es razonable. ¿Cuál es la causa más frecuente de cetonuria? La Breno está en lo la correcto. quebra de grasa, ¿no? Breno está en lo correcto. Sigue. Es decir, no toda cetonuria va a ser cetoacidosis y no toda cetoacidosis va a tener cetonuria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más frecuente de cetonuria? ¿Ah? El ayuno prolongado. El ayuno prolongado permite de que la energía que saques no va a ser de los carbohidratos, sino de los proteínas. El carbohidrato. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, cuando vean una cetonuria, no digan cetoacidosis, pues. Hay otros parámetros mucho más importantes y por lo tanto dentro de los criterios diagnósticos de cetoacidosis no está la cetonuria, está la cetonemia. ¿Qué cetona es la más importante y vital en una cetoacidosis? Para terminar, ahora sí. No, hay diferentes tipos de cetonas. ¿Cuál es la cetona que te dice, no, esta es una cetoacidosis? Chicos. Y tarea para la casa. 5. Dígame cuál es la cetona que se mide en orina. Y si es la que sirve para una cetoacidosis. La que sirve para una cetoacidosis es el beta-hidroxibutirato. No se mide en orina. Beta-hidroxibutirato. Entonces, tarea para la casa, ¿cuál es la cetona que se mide en orina? Generalmente. ¿Sí? Muy bien, chicos, un gusto. ¿Quiénes faltan en la lista? Só aqui. Não sei se ele pôs ele. ¿Apellido? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Só fazer, doutor.